días con todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Endocrinología, en especial a la filial Piura, para la realización de este evento. Y vamos a tocar un tema que es pocamente tocado muchas veces en los congresos, que es el tema de las comorbilidades en los pacientes diabéticos, que es el tema, uno de los principales, que es el tema de la tuberculosis, ¿no? Recordemos que de cada 10 pacientes que tienen diabetes, uno desarrolla tuberculosis, y de cada 10 pacientes que tienen tuberculosis, 3 tienen diabetes. Entonces es importante conocer esto para nosotros. No tengo ningún conflicto de interés para hacer esta ponencia, y bueno, voy a ponerme un poco para acá para que me puedan ver y yo también ver las diapositivas. Y recordemos el tema de la tuberculosis a nivel mundial. Según la Organización Mundial de Salud, en el año 2024 vemos las tendencias que se tienen actualmente. Entonces, para el tema del Perú es importante tener en cuenta esta tasa, ¿no? Como le digo, la tasa de pacientes con diabetes y tuberculosis es alrededor del 11%. Las regiones que están priorizadas están Lambayeque, que acá veo bastantes colegas de Lambayeque, La Libertad y Tumbes. Sin embargo, está por acá Piura, y la vemos que está en un tema medio en el limbo entre lo que se puede decir regiones priorizadas, tanto La Libertad, Chiclayo, Lambayeque y Trujillo. Entonces nos llama la atención, a pesar de que tienen una tasa bien alta de pacientes con diabetes. Entonces la diabetes mellitus, ya como habló el doctor Horna, es un problema de salud pública, tiene una prevalencia muy alta según el censo del ENDES, y tiene alrededor de 1000 casos nuevos reportados en el año 2024, ¿no? Ya tenemos el atlas de la Federación Internacional de Diabetes, donde habla sobre el tema de la diabetes y cómo va a ir incrementándose a través del tiempo, y también el tema de la distribución en el Perú, que vemos que es más prevalente en el año junio de 25, sigue siendo los varones más prevalentes, igual también en el año 2024, ¿no? Entonces la prevalencia siempre va a ser igual. Y cuando uno habla sobre el informe mundial de diabetes, dentro de las 15 primeras causas de mortalidad en los pacientes con tuberculosis, vemos la parte de diabetes, ¿no? Es una de las enfermedades más frecuentes asociadas a este tema y que debemos tener en cuenta. Y este es el porcentaje de comorbilidades que tenemos a nivel nacional, ¿no? Entonces vemos que, como les decía, de cada 10 pacientes que tienen tuberculosis, uno tiene diabetes. Entonces es importante conocer esta enfermedad para nosotros, que tratamos a los pacientes de un primer momento. Entonces, de igual manera, los porcentajes de tuberculosis con diabetes, Piura está tan igual que la tasa a nivel del Perú, ¿no? Lambayeque la tiene un poco más alta, Tumbes la tiene muchísimo más, y La Libertad está ahí en tercer lugar. Por eso es la preocupación por parte de nosotros y de la sociedad, que conozcan de estos temas y puedan tener una idea de cómo poder tratarlos. Entonces, cuando uno habla de la patogénesis de diabetes y de tuberculosis a la vez, siempre vemos que está este principal factor, que es la hiperglicemia, ¿no? En los pacientes que no han tenido infección, que tienen una infección latente y que pueden desarrollar la enfermedad a raíz de esta disglucemia, o sea, esta alteración del control glucémico. Y de ahí viene esa pregunta: ¿la tuberculosis puede desarrollar diabetes? ¿O la diabetes desarrolla tuberculosis? Entonces la respuesta estaría por este lado, ¿no? El tema de la hiperglicemia. Vemos, hay hiperglicemias transitorias cuando uno recién desarrolla la enfermedad, y asociado a algunos medicamentos podrían desarrollar diabetes. Entonces es importante que ustedes lo conozcan. Ya después está la parte de fagocitaria, la parte inmunológica, que va decreciendo, y lo que se estima es que alrededor de entre 3%, o sea, estamos hablando de un 25% de pacientes que tienen tuberculosis han tenido diabetes, ¿no? Entonces es importante que se tenga en cuenta este punto. Como les decía al inicio, de un paciente que tiene tuberculosis es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. El tema de la hiperglicemia lo podría explicar, el tema de los fármacos también. Hay que tener en cuenta siempre el tema de si ha tenido hiperglicemia antes del diagnóstico, o ha tenido intolerancia oral a la glucosa, o lo que le llamamos la prediabetes, y si tiene una diabetes mellitus de inicio reciente, una diabetes no diagnosticada, o es una hiperglicemia intermitente, ¿no? Acordemos que el tema de la hemoglobina glicosilada es un tema que pocas veces ya lo estamos utilizando, porque ya hablamos de una diabetes temprana cuando estamos hablando de una hemoglobina glicosilada por encima de 6, o sea, estamos en una diabetes temprana, por así decirlo. Entonces, hay un riesgo desde el nacimiento hasta la parte de la muerte. Entonces, el riesgo de tuberculosis está latente en toda la vida, y el riesgo de diabetes también. Entonces, cuando uno tiene una primoinfección, desarrolla la enfermedad, o hace el tema de post-tuberculosis, podría volver a desarrollar la enfermedad, dependiendo de la etapa en que pueda estar de la diabetes. Ya el tema de los medicamentos, creo que el doctor Arno lo explicó excelentemente, cómo podríamos utilizarlos.
Y recordemos que estos impactos inmunológicos que tiene la diabetes en el Mycobacterium tuberculoso van a desarrollar al final que la carga bacteriana sea mayor, que tenga una mayor inflamación crónica y una necrosis central a nivel pulmonar. Entonces es importante tener en cuenta, como ya veremos más adelante, por qué debemos tratar el tema de las glucosas altas o las hiperglicemias. El impacto que tiene el diagnóstico, como les dije al principio, un paciente que no tiene diabetes está en una edad de entre los 16 hasta los 38 años de edad, y sin embargo los pacientes que tienen diabetes están y hacen de tuberculosis están a partir de los 40 años, ¿no? Hasta los 60 es más frecuentes. Entonces la resistencia a los medicamentos antituberculosos se va a dar también en mayor frecuencia. Entonces tenemos que tener en cuenta estos problemas. La presentación clínico-radiológica nos va a orientar para poder hacer un diagnóstico de los pacientes que tienen tuberculosis y pueden tener diabetes asociada, sin haber tenido una interpretación previa, un examen previo. Entonces, por ejemplo, el tema de las opacidades, cuando uno ve las placas de cualquier paciente tuberculosis, ve las opacidades a nivel de las ápices pulmonares. Sin embargo, en los pacientes diabéticos son mayor frecuentemente en la parte basal. Entonces es importante que uno tenga en cuenta eso, ve una placa y ve un paciente con unas opacidades tanto apicales como basales, entonces puede suponer que tiene diabetes, entonces nos lleva a hacer la comorbilidad. De igual manera, el tema de las cavidades, tanto superiores como las cavidades inferiores en los pacientes con tuberculosis que tienen diabetes. ¿Y eso qué significa? Que los BCAS van a ser más positivos, se va a demorar más tiempo en recuperación, porque tienen varios segmentos afectados. De igual manera, de acuerdo a la hemoglobina glicosilada, ya que siempre nos gusta hablar, a mayor hemoglobina glicosilada hay mayor presentación de cavidades y opacidades. Entonces, nos va a llevar a decir en qué momento podemos utilizar algún tipo de terapia. Entonces, esa es la pregunta. A todos les vamos a dar insulina de un inicio, a todos les vamos a empezar con metformina. Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de igual manera en las lesiones cavitarias, como les decía, cuando tienes hemoglobinas glicosiladas más altas tienes mayores lesiones cavitarias, tanto basales como apicales. Entonces es importante que se tenga en cuenta este tema y poder desarrollarlas. Y es que es así que, como verán, la mayoría de pacientes desarrollan tuberculosis en una hemoglobina glicosilada entre 7 y 9%. Entonces, pocos son los que desarrollan tuberculosis con hemoglobinas glicosiladas mayor de 10 y pocos también son los que desarrollan más de 6.5 y menos de 7. Entonces, sí nos va a llevar a tener en cuenta este valor sumamente importante para decidir qué terapia darle al paciente, porque va a ser diferente tener un paciente con 9 a tener un paciente con 7.1. Tenemos que decidir qué hacer, vamos a ver qué hacer. Entonces, el tema del diagnóstico ya ustedes lo conocen muy bien, el tema de la evaluación clínica, la sensibilidad y la especificidad, la parte radiológica de la cual ya hablamos, también una sensibilidad muy alta y una especificidad también alta, pero el gol estándar siempre va a ser el cultivo del esputo, ¿no? Y el famoso GeneXpert. Entonces, ese es el patrón de oro. El tamizaje, según la última guía que salió el año pasado, nos habla pues cómo tenemos que hacer un paciente afectado por tuberculosis y que tenga la comorbilidad de tuberculosis con diabetes, cómo tenemos que hacer la evaluación mensual, bimensual, de acuerdo a los esquemas de tratamiento que se le da, si es un paciente TBM de nuevos, o es una recaída, o es un XDR, o es un pre-XDR. Entonces eso tenemos que tenerlo también en cuenta, de acuerdo al nivel de complejidad que tengamos en los hospitales que trabajemos. El cribado siempre va a ser bidireccional, entonces tanto para los pacientes que tienen tuberculosis como para los pacientes que tienen diabetes. Pues como les decía, de cada 10 diabéticos uno desarrolla tuberculosis y de cada 10 pacientes que tienen tuberculosis 3 son diabéticos, entonces nos lleva a poder demostrar este cribado que debe ser continuo, y la norma técnica también lo dice. Tienes que hacer el despistaje a los pacientes que desarrollan tuberculosis, tienes que hacer el despistaje de que no tengan diabetes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este impacto de los tratamientos, ya para ir avanzando, tiempo es corto, en estos artículos que se ha revisado, vemos que los pacientes con tuberculosis que tienen diabetes tienen entre 2 a 3 veces más el riesgo de seguir siendo positivos, a pesar de inicio de tratamientos. Entonces, nos lleva a pensar, o le damos más antituberculosos con mayor dosis, o le bajamos la glucosa para mejorar el efecto de los tratamientos. Entonces, tendríamos que hacer las dos y dependiendo del valor que tenga el paciente, ¿no? De igual manera, para el paciente que tiene tuberculosis con diabetes tiene 69% más riesgo de fracaso terapéutico por esa resistencia, esa hiperglicemia que desarrolla y que no está siendo tratada. Muchas veces lo dejamos de lado, entonces el paciente hace resistencia a los medicamentos. Y entonces
pacientes que son resistentes a rifampicina, isoniazida, tienen que utilizar medicamentos como el Insulit y otros más que nos van a llevar a complicaciones mayores como las neuropatías, la neuritis óptica y otros problemas oculares, ¿no? Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta. De igual manera, los pacientes con tuberculosis tienen un 89% más de riesgo de morir que los pacientes que no tienen tuberculosis, que no tienen diabetes y que desarrollan tuberculosis. Entonces es importantísimo. Entonces estos son metaanálisis que se han revisado. Y el paciente con tuberculosis con diabetes tiene 5 veces más probabilidad de morir que un paciente que no tiene diabetes, ¿no? Entonces es importante también. Sin embargo, los pacientes hacen un riesgo de recaídas 4 veces mayor, siempre y cuando no tengan el control adecuado de la glucosa. Por eso es importante que se conozca estos temas. Y una tasa de recurrencia del 24%. ¿Por qué? Porque al paciente, cuando le controlas el tema de diabetes, mejora el esquema de tratamiento, pero muchas veces dejan el esquema de tratamiento de su diabetes y hacen una recaída. Entonces, ese es un gran problema que se tiene, el seguimiento de los pacientes post tratamiento de tuberculosis. Entonces, el programa debe ser ampliamente conocido por todos. La norma técnica debe ser no solo conocida por nosotros que tratamos el tema de diabetes todos los días, sino también por el tema de atención primaria, por el tema de los alumnos, los residentes. Todos debemos estar inmiscuidos en este tema de tuberculosis en nuestros pacientes diabéticos. Entonces, el tratamiento de tuberculosis en pacientes diabéticos se aumenta, ¿no? El riesgo del fracaso del tratamiento va a aumentar, las estrategias deben ser mejores. Recordemos que existe este esquema según la norma técnica donde hablamos de isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida, y hay nuevos esquemas de tratamiento que acaban de salir hace una semana a nivel mundial, un nuevo esquema de tratamiento con linezolid y otras fases más en los pacientes resistentes, pero probablemente en Perú se van a implementar. Hoy por hoy tenemos estos esquemas, tanto en MINSA y en eSalud utilizamos estos esquemas y tenemos que ver este tema de la vitamina B6 por el tema de la neuritis, de las neuropatías que podrían causar estos medicamentos. Entonces, cuando uno habla de este metaanálisis de revisión de las terapias de drogas con diabetes, tenemos que darnos cuenta que en unos pacientes utilizamos la famosa metformina, ¿no? Y entonces cuando uno habla de la metformina con el riesgo de desarrollar diabetes, sí, ha mejorado, o sea, ha disminuido la tasa de incidencia en los pacientes diabéticos que mejoramos la hiperglicemia, disminuye la tasa de frecuencia de tuberculosis. De igual manera, en los pacientes que toman metformina de un inicio, la mortalidad en los pacientes ha disminuido. Y la conversión del cultivo positivo hacia negativo en el BK en esputo también ha mejorado. Entonces es importante, como les vuelvo a decir, no por el efecto del medicamento, sino por el efecto de bajar la glucosa, de controlar el tema glicémico a nivel de un paciente que padece de tuberculosis, ¿no? De estos 3 grupos que son los que más tenemos en nuestras redes, por así decirlo, que son los más frecuentes y los que más utilizamos, por ejemplo, tenemos la metformina, que es de primera elección. Entonces está la norma, está establecido ya hace mucho tiempo, casi no ha cambiado. Entonces hablamos de la metformina como primera elección, un riesgo de hipoglicemia muy bajo, puede dar hasta una dosis de 2000, siempre teniendo en cuenta la tasa de filtración glomerular, la función hepática, que ya habló el doctor Horna hace un ratito, que es sumamente importante. Recordemos también que el tema de la acidosis láctica, mientras más metformina utilicemos y algunos pacientes, por ejemplo, utilizamos el linezolid como tratamiento antituberculoso, esta acidosis aumenta. Entonces tenemos que también tener en cuenta para poder hacer el tratamiento, ¿no? Ajustar de acuerdo a la función renal y los efectos cardiovasculares ya son conocidos por todos, ¿no? El otro tema que nos atañe es el tema de la insulina. Entonces, ¿cuándo utilizar insulina en un paciente con tuberculosis? Cuando tiene una glicosilada más de 9, cuando es un paciente que ya es conocido que tiene tuberculosis, que tiene diabetes, es decir, un paciente que más de 10 cuando es de nuevo, un paciente que llega con síntomas, ¿no? Hiperglicemias sostenidas, mayor de 200, debemos iniciar en atención primaria con 10 unidades, como mandan las normas o las guías. El riesgo de hipoglicemia, eso sí es latente y tenemos que tener en cuenta, pero hay ciertos parámetros que tienen que tenerse en cuenta, que son estos. Los pacientes con tuberculosis activa, cetonuria o síntomas hiperosmolares tienen que recibir insulina independientemente de la hemoglobina glicosilada que tengan. Pacientes que toman 2 fármacos orales o no alcanzan las metas de glicemia también tienen que utilizar insulina. No pasan directamente. Pacientes que están significativamente catabólicos. Honestamente, la mayoría de nuestros pacientes
que llegan en estados de catabolismo severos, ¿no? Bien desnutridos. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Podemos decirnos, nosotros ajustarnos a la norma técnica y decir, no, pero mi paciente tiene, como le decía, 8.9 de glicosilada. Voy a seguir con metformina, ¿no? Y está en un estado catabólico, pues imposible, ¿no? Tendríamos que utilizar de frente de insulina. Igual manera, ¿no? Como le decía, de acuerdo a la disfunción hepático-renal, que ya bien lo ha explicado el doctor Horta. Entonces, con los otros medicamentos como los inhibidores del DPP4, las alfa-glicosidasas, los inhibidores del CGLT2, los agonistas del receptor de GLP-1 también se pueden utilizar, pero siempre teniendo en cuenta el estado catabólico de los pacientes, la función renal y el tema hepático, ¿no? Eso es sumamente importante para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Y es así que cuando uno mejora el tema glicémico en los pacientes con tuberculosis, tenemos un mejor resultado del tratamiento y la positividad del esputo cambia rápidamente. Entonces, los pacientes que reciben un tratamiento adecuado, vemos que se recuperan rápidamente, tienen un resultado óptimo, no hacen resistencia a los fármacos antituberculosos, y eso nos ayuda muchísimo para no tener el tema de recaídas, ¿no? O de resistencia a los fármacos antituberculosos. Y la conversión del esputo de positivo a negativo es más rápida. También hay que tener en cuenta que no se trata de bajarle la glucosa de golpe, porque podemos causarle también otro tipo de daños, ¿no? A nivel renal y a nivel ocular, pero tenemos que controlar esto rápidamente, ¿no? Y es así que hemos tratado este tema, como nuevamente les vuelvo a decir, agradeciendo a la Sociedad Peruana de Endocrinología, la filial Piura, porque se interesan en este tema que es pocamente tocado. Entonces, debemos conocer bien la norma técnica, debemos mejorar el tema del diagnóstico de nuestros pacientes y tener cuidado porque todos estamos expuestos en un 2 a 4 veces el riesgo de una tuberculosis activa. La prevalencia siempre es mayor, casi 2 veces. La hiperglicemia crónica deteriora las defensas pulmonares y modifica las presentaciones clínicas y radiológicas de la tuberculosis, que ya les dije para que ustedes puedan tener una idea de cuándo tamizar un paciente. La coexistencia de esta diabetes con tuberculosis tiene un mayor riesgo de fracaso terapéutico, muerte y recaída, con resistencia de los fármacos antituberculosos, y se recomienda este cribado en los pacientes con diabetes con tuberculosis y viceversa, utilizando la glucosa plasmática, el monitoreo continuo de glucosa, que bien habló el doctor Horna, la hemoglobina glicosilada, la vaciloscopía, pruebas moleculares rápidas, el INEXPER y otras pruebas que se utilizan en los hospitales para demostrar la resistencia bacteriana, y el tratamiento antituberculoso va a alterar el metabolismo de algunos fármacos y viceversa, también, y dificulta el control glicémico, ¿no? Entonces, la insulina siempre va a ser el fármaco de elección en los casos graves, mientras que la metformina se tolera y ofrece beneficios adicionales por su posible efecto antituberculoso al disminuir la glicemia de los pacientes. Y eso era cuanto quería conversar con ustedes esta tarde. Espero que les haya gustado y estamos guiándonos a sus preguntas, que no sean difíciles. Muchas gracias, doctor Serrano. Pasamos a la ronda de preguntas, por favor. Doctor. Gracias. Excelente, Juan Carlos. Cuando estaba en el Hospital Los de Mayo laborando hace muchos años, siempre nosotros teníamos, no sé si ha cambiado eso, por eso, cuando el paciente estaba con TB activa, solo dábamos insulina. Era como una norma. ¿Ha cambiado esa norma? Esa es la primera pregunta. Y segundo, los mecanismos inmunológicos de respuesta, o sea, los buenos mecanismos se dan cuando la glucosa está por debajo de 150. Cuando está por encima de 150, falla la liberación de la migración del linfocito, los macrófagos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿crees que cuando uno trata insulina en un paciente hospitalizado con TB, con la hiperglicemia, ¿crees que 150 sea el punto de corte? ¿Cómo es el manejo cuando usamos insulina basal bolo, por ejemplo? Muy buena pregunta, doctor Roca, por la que nos acaba de hacer. Bueno, la primera pregunta era respecto al tema de... Sí, como le decía, el tema de la tuberculosis, dependiendo del paciente, no se le da el esquema de insulina. Si es un paciente ambulatorio que recibe terapia primaria, que ya se ha cortado, hay tratamientos cortos ahora de tuberculosis, la norma técnica lo ha cambiado, lo ha variado. En algunos pacientes sí toleran, pero va a depender del nivel de glicemia que tengan, ¿no? Entonces, a veces decimos,
le hacemos un monitoreo continuo de glucosa o le hacemos con glucosas capilares y le pedimos la hemoglobina glicosilada para, entre comillas, hacer un cruce de información, vemos que pacientes que tienen hasta 7 de glicosilada, pues con metformina va bien siempre y cuando las tolere. Un tema es la tolerancia que tiene el paciente para el tratamiento. Entonces, les damos el esquema, vemos que mejoran, continuamos con el esquema, pero si vemos que hay un fracaso a los 15 días, porque los hacemos controles casi mensuales en estos pacientes, les cambiamos directamente a insulina, ¿no? De las insulinas basales, ¿no? Ya que podemos tener, ¿no? Ahora, los esquemas basales bolos que se utilizan en hospitalización depende también del tipo de paciente que tenga tuberculosis, ¿no? Porque ahí, en Trujillo tenemos el Cenex, entonces, que está en el MINSA, pero tenemos pacientes con resistencia que sí tienen hiperglicemias sostenidas malas. Entonces, en esos pacientes sí tenemos que hacerles un control más estricto, pero el nivel... No puse el slide, pero hay un slide donde se habla hace una correlación entre los niveles de glucosa y la respuesta inmunológica. Entonces, mientras más bajo sea el nivel de glucosa, hay una mejor respuesta inmunológica. Tampoco llevarlo muy abajo porque hay fármacos antituberculosos que causan hipoglicemias. Entonces, tenemos que tener un parámetro que nosotros manejamos, es hasta 140 más de 100. Tanto como un hospitalizado de una forma... en un área no crítica, pero ese es el esquema que tenemos. Y los postprandiales hasta 180 que tratamos de llevarlos, ¿no? Siempre en un trabajo en conjunto, ¿no? Porque acá la nutricionista, que tiene que ser una nutricionista capacitada en los pacientes con tuberculosis, el apoyo emocional que también reciben estos pacientes con tuberculosis, y más que todos los que tienen resistencia a los fármacos antituberculosos, ¿no? Que hay colegas también que han pasado por esa etapa y es un tema tedioso, pues tomar medicamentos por un año, imagínense, ¿no? A nadie le va a gustar. Ahora por un descuido propio de nosotros también, ¿no? No hacemos a veces un tema de bioseguridad. Pero sí, como les digo, 100, 140 basales y postprandiales hasta 180 es un marcador que creo que nos va bien y nos ha resultado en tener menor resistencia a los fármacos antituberculosos. La norma técnica sí cambió, ha cambiado bastante, como les digo, la del 2024 y la última que acaba de salir hace una semanita, se ha cambiado enormemente, ¿no? Pero ¿cuándo se implementará acá en Perú? Pues veremos, ¿no? Doctor, buenas tardes. Realmente lo felicito, los datos que nos ha compartido son muy, muy interesantes. Justo conversaba con el doctor Darío y hay mucho por discutir. Pero en el tema del tratamiento, hay pacientes que están con tuberculosis, con el tema de diabetes y vienen adelgazados, con una masa muscular disminuida. Y la metformina tiene también que ver con eso, ¿no? Entonces, por lo general, nosotros como endocrinólogos tenemos un paciente con un problema de tuberculosis y son de fondo o tienen diabetes, nosotros utilizamos insulina justamente por eso, para poder recuperarlos. Entonces, ¿qué opinión hay respecto, uno, al uso de la metformina en estos pacientes que ya vienen adelgazados sabiendo que hay interacción con el mTOR y lo que es masa muscular? Y el otro punto es, si un paciente es multidrogo resistente, solamente por ser multidrogo resistente, ¿su tratamiento va a variar en cuanto a la insulinoterapia o tendremos que ser mucho más estrictos en ese control de glucosa? Gracias. Bueno, respecto al tema de la masa muscular, sí, ya, como les puse en el slide, pacientes que vienen catabólicos van directamente a terapia con insulina, deben ir. Uno evalúa y clínicamente, mirando a un paciente le puedes decir, ¿no? Y ahora si le puedes hacer, no tenemos todos un tema de bioimpedancia para poder hacer, pero tenemos glicómetros, podemos por ahí buscar alguna forma, ¿no? Hasta que estos aparatitos que nos regalan para poder medir masa indirectamente, pero se ve el paciente que viene pues catabólico, entonces esos pacientes van directamente a insulinoterapia. Ahora en los pacientes que tienen resistencia a la insulina y que son XDR, pre-XDR, también van de frente, porque como les vuelvo a decir, los medicamentos que son de líneas ya de resistencia, tipo lindesolid, asociados a metforminas que tienes que darle en altas dosis, hacen más complicaciones neuropáticas, oculares, entonces ¿para qué vas a exponer a un paciente a eso? Entonces, de frente vas a un tema de insulinoterapia. Entonces, ya los esquemas que probablemente los hospitales manejamos, los que nos dedicamos a esta parte, sí, de frente van a insulinoterapia con un cuidado más estricto que parte de nosotros, ¿no? Muchas veces. Bueno, Juan Carlos, felicitaciones por tu didáctica presentación. Algunas palabras sobre neuropatía por isoniazida, rifampicina, por deficiencia de vitaminas B y el uso de metformina. Sí, como les decía, el tema de rifampicina, isoniazida, ha aumentado el tema de neuropatías. Por eso es que en la guía dicen ahí, ponle piridoxina, vitamina C, ya está establecido, porque aún así, use metformina o no, hacen neuropatías. Entonces ya les dan. Ahora si
nosotros evaluamos al paciente y vemos que clínicamente también tiene un tema neuropático por una diabetes de larga data mal controlada, pues no vamos a esperar que desarrolle. Les damos ya de un inicio también el tema de tiamina, benfotiamina, piridoxina, cualquiera de ellas les damos como parte del tratamiento de tuberculosis. Perfecto. De ¿Y hay alguna cifra? Bueno, yo creo, como dice James, los endocrinólogos damos la insulina ya de cajón, pero en el primer nivel de repente, ¿hay alguna cifra de la cantidad de pacientes con esta tuberculosis que usen orales, fármacos orales? Sí, o sea, si tenemos estadística de los medicamentos de atención primaria que dan metformina, que tienen tuberculosis sí, y claro, que deberían sí hay, usar o sea, insulina. Deberían utilizar, como les digo, el tema es cuándo se hace el diagnóstico, ¿no? Una vez que se hace el diagnóstico, muchas veces la guía actual te dice que tienes que tamizar el despistaje de diabetes. Si logras hacer ese despistaje, pues inmediatamente refieres, sigues los lineamientos que te dice, y si ves un paciente catabólico, pues inicias un tema de insulinoterapia a 0.1, 0.2 por kilo de peso, o si quieres, con 10 unidades de una insulina basal, y si tienes NPH lo partes, pues 2/3 en la mañana, 1/3 en la tarde. Eso está establecido. El tema va a ser cuando llega a nosotros el esquema que tenemos que utilizar, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un esquema más intensivo, con mucho más cuidado, acortando los plazos de controles. Ese es el tema, ¿no? Y a veces pues los hospitales no tienen la cantidad de endocrinólogos que requieren, y mucho menos que algunos quieran también inmiscuirse en el tema de tuberculosis, porque a no todos les gusta tampoco tratar este tipo de pacientes. Pero bueno, vemos que sí, y nos va bien también el esquema de mejorar este tipo de pacientes, ¿no? Es importante lo que usted nos manifiesta, doctor. Al no haber más preguntas, damos un fuerte aplauso al doctor Juan Serrano. En nombre de la Sociedad Peruana de Endocrinología le brindamos... Doctor Carlos, por favor.